Muy buenos días, jóvenes del segundo año. Bienvenidos a una semana más de clases, una semana más cerca de terminar nuestro año escolar y de ver coronado su esfuerzo, toda la dedicación que han puesto en todo este año escolar está muy próxima a recibir su galardón, ¿verdad? Y su reconocimiento. Así que yo le animo pues que una semana más estudiemos con mucho empeño, con mucha dedicación, dando lo mejor de nosotros para que los resultados sean los mejores posibles, como siempre lo han sido. Esta semana vamos a estudiar la poesía actual. Recuerde que estamos en la literatura española actual. Ya hemos hablado de la novela, ya hemos hablado del teatro, ahora es el turno de la poesía. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el indicador que queremos lograr al estudiar la poesía actual? Algo muy sencillo, digamos, de decir, pero de realizar no lo es tanto. Y me refiero a redactar poesía. En este caso específicamente, poesía de la experiencia. Ya vamos a ver en qué consiste la poesía de la experiencia. Como les decía, lo menciono fácil, 4 palabras, 5 palabras, pero ya el proceso de escribir poesía, pues no lo es tanto, ¿verdad? Pero yo sé que lo vamos a hacer súper bien, así como realizamos todas nuestras actividades de clase. Yo sé que esta no va a ser la excepción. Y esta semana les comento que vamos a estar hablando en nuestro contenido socioemocional de la toma de decisiones, algo que llevamos a la práctica todos los días, pero a veces lo hacemos de forma inconsciente, sin darnos cuenta. Por ejemplo, por la mañana, ¿qué voy a desayunar? Yo decido, ¿verdad? ¿Qué voy a comer? ¿Qué ropa me voy a poner este día? Eh, ¿Qué tipo de programas o de música voy a escuchar en mi tiempo de descanso? Constantemente estamos tomando decisiones, pero algunas ya lo hacemos como de forma automática, no somos conscientes, no llevamos un proceso de análisis, ¿verdad? Para tomar esas decisiones. Sin embargo, hay otros aspectos más delicados que tienen más impacto en nuestra vida, a los cuales sí debemos prestarle mucha atención. Incluso podemos también pedir consejos para tomar una decisión. En el caso de ustedes, creo que están pasando por este proceso o ya lo hicieron, no sé, conforme a las carreras universitarias, por ejemplo. Es una decisión importante porque es a lo que usted se va a dedicar el resto de su vida. A partir del próximo año va a tener 5 años más o menos estudiando una carrera, estudiando una disciplina, y es muy importante que usted en este momento medite, ¿verdad? Y piense qué es lo que quiere hacer para que esto no se vuelva algo tedioso o algo frustrante, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que ya están en este proceso o mejor aún, que ya tomaron su decisión y ya saben a qué se van a dedicar, ¿verdad? 5 o 6 años después, cuando usted termine su carrera. Y como les decía, a veces es importante pedir una opinión de alguien que ya tenga experiencia, de alguien que conozca al respecto. Eso es muy importante. Por acá en la guía le he compartido una pequeña reflexión que habla de esto que les estoy diciendo, que a veces necesitamos un consejo, necesitamos una guía para tomar la mejor decisión posible.
quiero presentarles un video un poco animado sobre la toma de decisiones. No puedo grabarlo porque es de YouTube y luego tengo que subir esta clase, entonces vamos a ponerle una pausa a la grabación y yo les presento el video. Para quienes vayan a ver la clase posteriormente, todos los links de los videos que les presente van a estar en la guía. Así que pausamos la grabación. Bien, así que chicos, al tomar decisiones, recuérdese que hay que meditarlas, ver cuáles serían los posibles resultados y si es posible pedir algún consejo, ¿verdad? Para tomar la mejor decisión en nuestras vidas. Y vamos ahora al desarrollo del tema académico que habla sobre la poesía actual. Repito, estamos viendo la literatura española actual. En este caso, nos corresponde hablar sobre la poesía. Un género que tal vez no es del gusto de todos, ¿verdad? Por la complejidad que implica escribir o comprender un poema, pero ya vamos a ver que en la poesía actual hay un poco más de libertad, así como en la novela, por ejemplo, o como en el teatro, pues la poesía no iba a ser la excepción. Y hay un tipo de poesía, así como un poco libre, para que podamos redactar nuestras ideas, sentimientos, pensamientos, etcétera. Nuestro punto de partida, al igual que el teatro, si lo recuerdan, es 1980. ¿Por qué ese momento? Bueno, porque desde acá comienza a realizarse un cambio fundamental. Allá lo veíamos en el teatro, ahora lo vamos a ver en la poesía. Y desde 1980 hasta nuestro año actualmente, podemos decir esas tres características de la poesía. En primer lugar, se ha vuelto muy popular. Les decía hace un momento, quizás no es del gusto de la mayoría la poesía. Sin embargo, gracias a la amplia gama de temas, de tendencias que hay en la poesía, ha provocado, por ejemplo, que existan antologías de nuestros autores favoritos, posiblemente autores clásicos. Por ejemplo, Antonio Machado. Hay una antología poética de Antonio Machado muy, muy bonita que ha recogido sus mejores poemas y ahí están recopilados para quien guste de leer una poesía clásica, podríamos decir. Y esto, eh, ejemplos como este, ha provocado que en la actualidad la poesía cobre cierta popularidad. Como les decía, también hay muchas tendencias, hay muchos temas, al igual que en la novela o en el teatro, la poesía ya no tiene temas únicos, sino que yo puedo encontrar temas, sí, quizás siempre de cuestiones sociales, políticas, de denuncias, eh, pero también puedo encontrar poesía muy intimista, romántica, incluso poesía que esté hablando sobre superación personal, por ejemplo. En la actualidad tenemos como esa ventaja que hay mucha libertad y por supuesto el factor de la tecnología nos facilita poder estar en contacto con diversidad de autores, con diversidad de temas, de poesía. Incluso, les he comentado en otras ocasiones, gracias a las redes sociales
a diversas plataformas. Podemos ponernos en contacto de cierta forma con algún autor que a mí me interese, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, soy un seguidor de su obra y, por ejemplo, en poesía, eh, quiero escribirle a Gabriel Montero, por ejemplo. Ahí está su Twitter, ahí está su cuenta de Facebook. Yo puedo escribirle, ¿verdad? Y gracias a la tecnología, como les digo, es posible recibir una respuesta, ¿verdad? Así que hay que aprovechar el recurso cuando podamos hacerlo. Y aquí está la clasificación de la poesía actual, que podemos aglutinarla en tres grandes temas. Primero, la poesía culturalista. Segundo, poesía de la experiencia, de la cual vamos en la próxima clase a escribir algo. Y tercero, poesía del silencio. A diferencia de la novela o del teatro, la poesía actual sí podemos clasificarla en esos tres grandes grupos. No necesariamente son grupos muy estrictos o muy rígidos. Ya vamos a ver algunas definiciones, pero como les decía, si los comparamos con la novela, acá sí tenemos una clasificación y comenzamos por la poesía culturalista. Si usted se fija en su nombre, tal vez le recordará a algo allá por el siglo XVII, allá por el barroco, y me refiero al culteranismo. ¿Se recuerdan de aquella corriente poética que entre la forma y el mensaje le interesaba la forma, que fuera muy cuidado, muy estético, algo muy armonioso? Es la misma idea de la poesía culturalista. Por eso dice que se inspira en movimientos literarios anteriores, más que todo en el culteranismo y en el barroco. Hay una gran tendencia al esteticismo. Quiere decir que si yo quiero escribir poesía culturalista, ¿qué necesito? Un alto grado de preparación en figuras literarias, en retórica, en ortografía, en gramática, etcétera. No cualquier persona eh, puede sentarse y escribir poesía culturalista sin haber recibido una educación específica o una preparación específica en todo lo que se refiere a literatura en ese aspecto, en el ritmo, en la rima, en la métrica, como le repito, en las figuras literarias, porque es una poesía muy cuidada, ¿verdad? Que se basa más que todo en el culteranismo. Entonces, para escribir poesía culturalista, imagínense, su mismo nombre lo dice. ¿A qué le recuerda? Culturalista. Viene de cultura, de una gran preparación. Así que este tipo de poesía, no estoy diciendo que no podemos escribirla, estoy diciendo que se necesita un grado de preparación. Por ejemplo, yo no podría decirle, mire, en los 10 minutos que faltan, escriba un ejemplo de poesía culturalista. No, ¿verdad? Porque primero tendría que haberle dado las pautas de qué figuras literarias va a usar, de qué figuras retóricas, de qué rima, de qué ritmo. No es una poesía libre. Por esa razón necesita un alto grado de preparación previo, ¿verdad? La segunda clasificación es la poesía de la experiencia, de la que vamos a practicar un poco en la próxima clase. Su mismo título me dice, ¿verdad? La experiencia. Ah, es algo que yo he vivido.
es algo por lo que yo he pasado, bueno o malo. Como una definición, dice que la poesía de la experiencia es la poesía de lo cotidiano y se distingue por una expresión coloquial. Si me está diciendo que es una poesía de lo cotidiano, de lo que yo vivo, ¿cuáles pueden ser los temas de este tipo de poemas? El que yo quiera, ¿verdad? Mis estudios, mis amigos, mi familia, las actividades que yo hago para divertirme, para entretenerme, cómo me siento. Eso es algo muy propio de la poesía de la experiencia. ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuál es mi estado de ánimo? Etcétera, de lo que yo quiera escribir. Por ejemplo, me interesan mucho los temas de política, qué está pasando en mi país, cuál es mi postura respecto a X, Y o Z cosa. Eso sería poesía de la experiencia. Es una poesía libre en cuanto a ritmo, a rima, le da como esa decisión, la poesía de la experiencia, ya que su temática es libre, de la misma forma lo va a hacer su estructura. Y algo importante es que dice que se distingue por una expresión coloquial, quiere decir palabras sencillas, muy distinto a la poesía anterior, ¿verdad? A la poesía culturalista, que muy probablemente va a usar un lenguaje rebuscado, va a utilizar muchas metáforas, muchas alegorías que no vamos a entender con facilidad. Caso muy contrario, la poesía de la experiencia. Acá no es el objetivo confundir, que se lleve a cabo un gran análisis para comprender, sino todo lo contrario. Si es algo coloquial, si es algo del día a día, si es algo que ya viví, pues va a ser una poesía de fácil comprensión para cualquier persona. Y la tercera es la poesía del silencio. Esta quizás todavía es más difícil que la poesía culturalista, porque acá sí se necesita un análisis, una interpretación para poder comprender desde el tema del poema hasta su contenido o el mensaje que quiere transmitir. Dice que es una poesía que se distingue por el intelectualismo. De nuevo, ¿verdad? No cualquier persona va a poder escribir poesía del silencio, muy parecida a las razones de la poesía culturalista, porque necesita una gran preparación. Y en este caso me está diciendo no solamente una preparación, digamos, en el ritmo, en la rima, en la métrica, sino también en el tema. Imagínense, dice que requiere intelectualismo y además son poemas que creo que es lo que lo hace más difícil, porque dice que son poemas breves en los que lo que no se dice es el mayor significado del poema. Imagínense, parece así como un acertijo, ¿verdad? Está hablando de un tema, pero no explícitamente. Puede ser algo que esté implícito, puede ser un tema tácito. Y yo creo que es lo que lo hace más difícil. ¿Cómo hablar de un tema sin mencionarlo explícitamente? Por esa razón, requiere un alto grado de intelectualismo. Igual yo no podría decirle, miren, los 10 minutos que faltan, escriba una poesía del silencio. ¿Por qué? Porque es un proceso que lleva días, no se puede hacer de un momento a otro, y en especial por esa característica, porque usted va a hablar de algo, va a transmitir un mensaje de algo, pero sin mencionarlo explícitamente. Imagínense qué complicado, ¿verdad? La poesía del silencio. Por esa razón,
he optado que mejor escribamos la poesía de la experiencia, porque además creo yo que es más enriquecedor hablar de lo que nos ocurre día a día, de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de cómo me siento ante ciertas circunstancias o de lo que usted quiera. La poesía de la experiencia es incluso la que hacemos a diario sin darnos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, hay quienes tienen la costumbre de llevar un diario, así ya sea en un cuaderno físico, en una agenda física, o si nos ponemos así más tecnológico, ¿verdad? Hay en mi tablet, en mi celular, un blog de notas, qué sé yo. Pero esa práctica, eso que algunos pueden hacer, de escribir cuál ha sido su día a día, qué fue lo más bonito que pasó, qué fue lo más triste, eso sería una poesía de la experiencia. Por ejemplo, una experiencia, supongo yo, muy bonita que acaban de pasar fue el día viernes. Su foto de promoción, su foto de graduación. Si yo les pidiera, mire, vamos a hacer poesía de la experiencia del día viernes. ¿Cuál fue su sentimiento, su percepción del día viernes cuando se tomaron las fotos de la promoción? Podemos centrarnos únicamente en ese evento y le aseguro que las 25 personas de la sección, aunque sea un pensamiento y un sentimiento bonito, lo expresarían de distintas formas. Por ejemplo, imagínense qué bonito aquellos estudiantes que vienen desde escuela infantil. ¿Cuántos años han pasado en el colegio? Eh, ¿Desde cuándo anhelaban llegar a la promo, a segundo año, a graduarse, a recibir su título del colegio? ¿Cuántas cosas han vivido en la institución? Y el viernes dar como el primer paso, ¿verdad? Ya para coronar ese triunfo, al tomarme mi fotografía de la promoción, ¿qué sentimientos pudieron haber? Yo me imagino que todo el mundo estaba contento, ¿verdad? Que esas fotos han quedado maravillosas, sobre todo por la sonrisa que tenía cada uno, porque estoy segura, sin temor a equivocarme, pues que fue un día festivo, que fue un día muy bonito. Entonces, ese podría ser un excelente tema para la poesía de la experiencia cuando en la próxima clase, todavía no, en la próxima clase lo vamos a hacer. Yo le voy a dejar el tema libre, lo que usted quiera. Solo le voy a pedir por motivos de las actividades que vamos haciendo, le voy a pedir cierta extensión, nada más. Lo demás es libre, ritmo, rima, métrica es libre. Y usted igual va a ser libre de decidir el tema. Solo le doy un ejemplo. Qué bonito sería esa experiencia que recién han pasado. Así que para la próxima clase, ya sabe, hay que venir muy inspirado, muy inspirada para escribir sobre poesía de experiencia y luego lo vamos a compartir. Aquí le tengo dos ejemplos de una poesía de la experiencia. El primero es de García Montero, Luis García Montero, y se titula Completamente Viernes. Esto está en la guía. Lo que le estoy presentando es la guía, solamente que en formato de PowerPoint, pero es la guía. Ahí usted va a encontrar este poema que de hecho ya vamos a tener que ir por ahí para la actividad de ahora. Y si nosotros leemos el contenido, nos vamos a dar cuenta que está hablando de actividades cotidianas, de un día de la semana. ¿Qué percepción tenemos nosotros del viernes, por ejemplo?
Algunos podrán decir, bueno, para mí el viernes es el mejor día de la semana porque ya es el último. Es cierto, ya estamos cansados, pero nos alegra que vamos a tener 2 días para descansar y hacer otras actividades. Algo así es el poema. Ya vamos a leerlo y vamos a trabajar sobre él. Y el segundo poema de la experiencia es El desayuno, de Luis Alberto de Cuenca. Si usted se fija, igual el tema es, es algo cotidiano, ¿verdad? ¿Qué nos gusta de algunas personas? ¿Qué actitudes nos gustan? ¿Qué actitudes nos disgustan? Y si usted se fija el título, igual, ¿verdad? Es algo cotidiano, el desayuno. Ahora, ¿qué significado tiene en el poema? Ya lo veremos en un momento. Quiero presentarles, encontré en YouTube que estos poemas están declamados por sus autores. Entonces quiero presentarles esos videos. De nuevo, tengo que pausar la grabación de la clase porque voy a subirla posteriormente y no, no, no puedo tener, ¿verdad? Algo grabado de YouTube. Así que quienes estén viendo o vayan a ver esta clase posteriormente, los links están en la guía. Ahí en recursos complementarios, ahí está. Completamente viernes, Luis García Montero, ahí está el link. El desayuno, Luis Alberto de Cuenca, ahí está el link para que usted pueda escucharlos, así como nosotros lo vamos a hacer en este momento en la clase. Así que detengo de nuevo la grabación para mostrarle los videos y luego regresamos. Bien, ahí teníamos los 2 poemas de la experiencia y como les repito, si se fijaron, comenzaban hablando de un tema cotidiano, cómo me siento un día viernes, qué percepciones tengo de un día viernes, y luego da un giro a hablar de algo romántico. Por ejemplo, es la poesía de la experiencia, es una libertad de escribir, de expresarme, y por eso es sobre la que vamos a trabajar. Aquí le estoy presentando la guía para que vea que aquí están los 2 poemas, El desayuno y Completamente viernes. Y para terminar la actividad del día de ahora, van a responder esas 3 preguntas en el cuaderno. Bueno, en realidad son 2 preguntas y una ilustración alusiva a cada poema. Entonces, yo le recomiendo que después del tema, de los apuntes que ha tomado, escriba el ejercicio y lo haga, por ejemplo, completamente viernes, los 3 puntos. Y luego el desayuno y los 3 puntos, para que cuando me mande las evidencias de este trabajo yo pueda identificarlos sin ningún problema. El día de hoy vamos a hacer solo esos 3 puntos y acá está lo que le comentaba, esto lo vamos a hacer en la próxima clase, su propio ejemplo de poesía de la experiencia y lo vamos a socializar en la misma clase, pero esto va a ser hasta la siguiente hora clase. Ahora solo nos quedamos en estas 3 cosas. ¿De qué cuestiones cotidianas hablan los poemas? Según el contenido de cada poema, ¿qué otro nombre sugeriría para ellos? Esto es una opinión personal, ¿verdad? Muy de ustedes. Y tercero, que dibuje una ilustración alusiva. Lo que a usted se le viene a la mente al leer el poema completamente viernes, ¿qué se le viene a la mente al leer el poema El desayuno? Y con eso terminaríamos el día de ahora. Acá están los links también por si alguien quiere volver a escuchar los poemas, ahí los encontrará en recursos complementarios. Nos vamos a quedar trabajando en esto. Hay que buscar la guía por si
necesita volver a leer los poemas, ahí está, en la guía de la semana número 5. Nos quedamos trabajando en esto y de esa forma terminamos la clase del día de ahora. No sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿O todo está bien? ¿Todo está claro? Nos dedicamos entonces a contestar esos 3 puntitos por cada uno de los poemas, por favor. Y con eso terminamos el día de ahora.